Amados hermanos, buenos días. Los saludo a toda la familia Victory. Para mí es un gran privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Para mí es una gran honra poder dirigirme a todos ustedes, poder llevar una palabra. Quería antes de introducir, leer el libro de Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo voy a repetir, la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra del Dios nuestro, la palabra del eterno Dios, del Shaddai, Adonai, de Elohim, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que compró mi vida, compró tu vida y compró todas las vidas de las personas que aceptamos un día a Jesús, permanece para siempre. Sus promesas son eternas, su palabra es eterna, su palabra no tiene fin. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este 2020 es un año que ha traído crisis financiera, un año que ha traído deudas, un año que ha traído enfermedades, un año que ha traído muerte, un año que ha traído desilusión, un año que ha traído muchos fracasos, personas que se han divorciado, personas que se han suicidado, personas que han llegado. Y bueno, gracias a Dios se está acabando este año ya, gracias a Dios está terminando este tiempo y nosotros podemos decir como familia Victory, como iglesia Victory, que el diablo nos ha querido destruir. Pero Jesús, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, así como me mantiene a mí el día de hoy predicando el Evangelio después de 28 años, te mantiene a ti también ahí, despierto, vivo en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cantar, realmente nunca he cantado en el coro de la iglesia, ni he cantado en ningún lugar, pero el Espíritu Santo está tratando conmigo desde ayer en la madrugada. Y hay una canción que yo siempre repetía, siempre tarareaba, nunca la he cantado en público, pero es una canción que tiene que ver mucho con la decisión de seguir a Cristo. Y dice así: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis queridos hermanos, amados en el Señor, como decimos aquí en Brasil, a paz do Señor, amados. Acá usamos mucho esa palabra, amados, queridos, porque es una manera de poder nosotros interrelacionarnos y decir que amamos a nuestros hermanos. Es definitivamente la palabra de Dios, es lo único, lo único, lo único que nos va a mantener con esperanza. Vienen días mejores, pero también tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación que se pueda presentar en este mundo. Hemos vivido un COVID que nunca, una pandemia que yo nunca pensé. Yo he vivido la época del terrorismo en Perú, los apagones y cosas así, pero nunca pensé de que un día todos tendríamos que andar enmascarados y todos teníamos que andar con una máscara en la cara y bueno. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, quiero leer del versículo 1 al versículo 11, verso por verso. En el versículo 1 dice que estando él al lado de Genezaret, la gente se agolpaba tras de él para oír la palabra de Dios. Y en el verso 2 dice que vio dos barcos que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. ¿Qué podemos ver ahí? Ahí podemos ver unos pescadores lavando las redes, trabajando. Lavar las redes significa que tenían que volverlas a usar, ¿correcto?
las estaban lavando porque ellos tenían que volverlas a usar. Pero lo triste de la escena aquí es que ellos no habían pescado absolutamente nada. Habían hecho el trabajo de salir a pescar, habían hecho el trabajo de salir a buscar, se habían amanecido en el lago de Tiberías o el mar de Galilea, tratando de conseguir sustento y no habían conseguido nada. Y después habían tenido que, aún después de haber trabajado y no haber conseguido nada, estaban lavando las redes, haciendo un doble trabajo y no haber recibido nada. Si vamos al versículo 3, dice que entrando en uno de los barcos, el cual de Simón le rogó que lo desviase un poco en tierra y sentándose enseñaba desde el barco. Jesús entró en el barco de Pedro. Yo me imagino en ese momento Pedro, un hombre, un pescador que había estado toda la noche tratando de pescar. Yo no puedo más o menos entender la situación. Lo entendería desde mi punto de vista. Si yo estoy toda la noche haciendo algo y no consigo nada, y viene alguien y me pide mi barco, pues definitivamente yo creo que estaría un poco enojado, un poco, porque pasar toda la noche trabajando y no conseguir nada, yo creo que es frustrante. Y Pedro estaba frustrado. Ahí vemos una persona frustrada, vemos una persona que estaba completamente trabajado y cansado. En el versículo 4 dice la palabra de Dios que cuando cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Aquí nosotros podemos ver de que Jesús con toda autoridad y en el amor que él tenía por la vida de este pescador, le dijo, ahora yo voy a intervenir. Versículo 5, dice la palabra, y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Mi querido hermano, aquí podemos ver algo muy importante. Después de la administración de la palabra, la vida de Pedro comienza a tomar un sentido diferente. Y es por eso la importancia de que tú y yo debemos de leer la palabra diariamente. No, tú y yo debemos de meditar en la palabra diariamente. Tú y yo debemos de leer la Biblia diariamente. Hay personas que tienen la Biblia y yo muchas veces lo hago en son de broma y le digo, la usan como un desodorante, porque solamente la tienen aquí así. Y la usan como un desodorante. Otros que la usan solamente la tienen el domingo, la abren el domingo y se acabó. Y no la vuelven a usar. Nosotros tenemos que meditar en la palabra todos los días. Si nosotros no meditamos en la palabra todos los días, vamos a quedar presa de nuestro entendimiento propio, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra vida. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que este mundo está oscuro, que este mundo está en tinieblas, que en este mundo las tinieblas gobiernan y que nosotros no vemos nada. Necesitamos la palabra de Dios. El otro día se me acercó un hermano y me pregunta, pastor, ¿debería de perdonar? Yo le digo, ¿tú no lees la Biblia? No, pero ese hermano todo el tiempo hace lo mismo. Le digo, 70 veces 7 tienes que perdonar a la misma persona en un día. Es por falta de lectura bíblica que muchas veces las personas debemos de perdonar, debemos de amar. La Biblia dice que aquel que no anda en la luz, anda en tinieblas. Y la Biblia dice también que nosotros antes teníamos el entendimiento entenebrecido. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios que nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Porque antes vivíamos en tinieblas. Yo personalmente vivía en tinieblas, todo estaba oscuro, todo estaba mal, era un drogadicto, era una persona que no tenía ningún futuro, definitivamente mi vida no tenía ningún futuro, yo estaba completamente destinado a morir. Ya había estado en clínicas con psiquiatras, había estado hasta con brujos. Recuerdo que mi suegra en sus ganas de querer ayudarme me llevó a una persona de esas que pasan
las plantitas, no sé, bueno, pero me querían ayudar, de muchas formas me quisieron ayudar y no podía, estaba en tinieblas, mi mente estaba entenebrecida. Todos aquellos que no tenemos, que no hemos tenido a Jesús, venimos de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Nosotros leer la palabra de luz, porque la palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es lámpara para nuestro pie. ¿Tú quieres caminar correctamente por esta tierra? ¿Quieres bendición de Dios? ¿Quieres que Dios bendiga tus caminos? Camina en la palabra. Camina en la palabra, vive en la palabra. El reverendo Billy Graham decía que el que lee la palabra es inteligente, el que la entiende es sabio y el que la practica es sabio y santo. Y Dios nos ha llamado a eso, a ser santos, a ser santos como Él es santo. Mis queridos hermanos, el apóstol, bueno, en ese tiempo todavía no era el apóstol, era Simón Pedro, él había escuchado la palabra, él había escuchado el mensaje de Jesús. Aquí la Biblia no dice que Jesús había dado un mensaje, no dice qué mensaje él dio, pero dice la palabra en el versículo 5 que respondiendo Simón le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, más en tu palabra. Imagínense, ahí sucede un milagro, ahí sucede el milagro que sucedió en mi vida y sucedió en la vida de muchos y puede suceder en la vida de cualquiera que me esté escuchando en esta mañana. Si tú has vivido toda tu vida tratando de hacer las cosas, si tú crees que ya fue suficiente, que tu esfuerzo es suficiente y no alcanzas nada y no logras nada y no consigues nada, es porque falta el toque de Dios a través de su palabra. Necesitamos entender que la palabra de Dios es importante. Una de las cosas que me ha mantenido en Cristo a través de todos estos años, a través de las crisis, a través de toda la vida, porque la vida, muchas personas piensan que los pastores viven en una burbuja y muchas personas piensan que los pastores tienen la vida, que tienen un ángel, dos ángeles al costado y que no tenemos ningún tipo de problema. Pero déjame decirte, hermano, que nosotros los pastores somos personas atacadas constantemente por el diablo, por el mundo, por las personas. Mira, si yo me equivoco, tú me la pides. Si yo me equivoco, me empiezas a escribir diciendo que ya yo sabía que ese hombre es así, se porta así. Si yo me equivoco, tú me vas a lapidar. Si tú te equivocas, hermano, me llamas y me pides consejo y yo tengo que orar por ti. Pero ¿quién ora por mí? ¿Quién ora por los pastores? ¿Quién se preocupa por los pastores? Nosotros somos seres humanos. Somos seres humanos que Dios nos ha dado un trabajo, que Dios nos ha dado una vocación y somos esclavos de Jesucristo, porque muchas veces, con sinceridad, yo te digo, como pastor, muchas veces yo no quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Y muchas veces me metí en problemas por no hacer lo que Dios me mandaba hacer. Y es algo natural en el ser humano. Pedro se encontró aquí en una situación, gracias a Dios que él actuó con inteligencia y dijo: más en tu palabra te voy a obedecer, te voy a hacer caso, le dijo a Jesús. Y mire lo que dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces que su red se rompía. Y mire usted, del versículo 1 al versículo 6, cómo cambia la historia. Del versículo 1 al versículo 5 vemos un hombre que trabajó toda la noche y no consiguió nada. En el versículo 6 vemos ya un hombre bendecido. Podríamos decir que una es la vida con Cristo y otra es la vida sin Cristo. Yo no dejaría a Cristo por nada, mi hermano. No cambiaría a mi Jesús por nada, no cambiaría la vida cristiana por nada. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque yo viví una vida en tinieblas muy, muy terrible, muy, muy difícil, muy, muy complicada, de mucho, mucho sufrimiento por causa de la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Un día llegué allá en la ciudad de Lima, la avenida La Paz, 2008, nunca me voy a olvidar, ahí en San Miguel, Centro Victoria del Perú. Llegué y gracias a Dios entendí el evangelio y pude cambiar mi vida. De ahí fui a la casa de San Germán con el pastor Jaime, que fue mi pastor por 2 años ahí en el centro de San Germán. Pude recuperar primeramente mi identidad como persona, después pude recuperar a mi familia
Yo no sabía que me iba a convertir en un pastor, ni en un predicador. Simplemente hice lo que el pastor Jaime Núñez me enseñó una vez: obedece. Lee tu Biblia y obedece lo que la palabra. Amén, hermano. Mira la diferencia entre una persona sin Cristo y una persona que obedece a Cristo. Yo quería que usted pueda apuntarlo, verlo, no sé, no hay tiempo para leer tantos versículos, pero en Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios le dice a Noé: hazte un arca. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, Jesús le dice a Mateo: sígueme. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En estas cuatro escrituras hay algo de común. En una dice: hazte un arca, en la otra dice: sal de tu tierra, en la otra dice: sígueme, y en la otra dice: id. Las cuatro palabras son en modo imperativo, son órdenes que Dios da a través de su palabra. Lo mismo que hizo acá en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, lo mandó, le dijo en el versículo 4: tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Mi querido hermano, Dios no pide por favor. Dios no pide por favor. En esta mañana Dios te está hablando: sígueme, obedéceme, haz lo que mi palabra dice para que te vaya bien, haz lo que yo te digo, escucha este mensaje y haz lo que el Señor te dice. Obedece la palabra. Muchas cosas pueden venir en la vida, muchas situaciones pueden venir en la vida, pero lo principal y lo más importante que tenemos nosotros como creyentes es a Jesús y poder obedecer la palabra de Dios. Toda orden de parte de Jesús trae bendición. Toda orden de Jesús trae bendición. Solo que nosotros pensamos muchas veces, por la crianza que hemos tenido algunos y por la formación y la psicología moderna también está enseñando cosas que hay que pedir, o en la iglesia, o muchas veces en el discipulado, muchas veces dentro de que nosotros tenemos que prácticamente rogarle a las personas: por favor, podrías venir a limpiar la iglesia. Cuando limpiar la iglesia es un privilegio. Cuando servir a Dios es un privilegio. Cuando hacer las cosas de Dios es un privilegio. Cuando nosotros podemos hacer algo para el reino de Dios. Nosotros, la Biblia dice, voy a repetir, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para nosotros transmitir esa luz divina que Él nos ha dado ahora y que esas tinieblas empiecen a caer en la mente de las personas. En el versículo 7 dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en otro barco que viniesen a ayudar. Mire lo que trae la obediencia a la palabra de Dios. Mire lo que trae la obediencia a la palabra. Trae bendición, bendición sobre bendición y sobre bendición y sobre bendición. Obedecer a Dios implica bendición. Solamente que muchas veces no es en el momento que nosotros queremos. El tiempo de nosotros los seres, por ejemplo, hoy día estamos 13 de diciembre del 2020. Ese es el tiempo cronológico. El tiempo del hombre es el tiempo cronos. Ese es el tiempo que nos toca vivir el día de hoy. Pero el tiempo de Dios es el tiempo kairos o kairos. Es el tiempo en el que Dios va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Yo te puedo decir y te puedo certificar que si nosotros somos fieles al Señor y a su palabra, si nosotros somos fieles a Dios, leyendo su palabra, congregándonos, buscando el rostro de Dios, Dios va a hacer grandes cosas con nuestra vida. A mí Dios me prometió en el año 1993 que mi familia se iba a salvar. Pasó todo el año 93 y yo seguía interno en una casa de rehabilitación y mi familia no me quería ver. Llegó el año 94 y nadie me venía a visitar.
94, enero del 94, febrero del 94, marzo del 94, julio del 94, octubre del 94, noviembre del 94, diciembre del 94, hasta el día 24 de diciembre al mediodía, nadie me quería ver en mi familia. En la tarde, más o menos en la noche del día 24 de diciembre de 1994, apareció en la puerta de la casa de San Germán, donde yo estaba interno, mi esposa y mis dos hijos. Y yo dije, gloria a Dios, porque tú eres fiel y tu misericordia es para... Es algo que yo siempre coloco en el internet, ahora con las redes sociales, y uno puede comunicarse con todos a través de eso, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Tuve que esperar, pero la palabra de Dios es infalible y se va a cumplir, porque la Biblia dice en el capítulo Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros no podemos dejar de leer la palabra, es importantísimo, y no podemos tampoco ir para atrás. Nosotros ya no tenemos, el que pone la mano en el arado no puede retroceder, nosotros tenemos que ir hacia adelante. En el versículo 8 dice la palabra de Dios que Simón Pedro cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínate, imagínate lo que es estar al lado de Jesús. Imagínate cuando nosotros sentimos la gracia irresistible. Yo cada vez que oro, caigo de rodillas y me pongo a llorar, porque yo no entiendo cómo en su gracia, cómo en su misericordia, cómo en su poder Él ha podido salvarme, porque yo era merecedor del castigo eterno. Yo he sido un mal hijo, he sido un mal ciudadano porque no pagaba impuestos, he sido una persona que ha hecho muchísimas cosas negativas. Sin embargo, en su gracia, como dice como decía mi pastor Jaime, en su locura, Jesucristo se le ocurrió descender del cielo, venir a la tierra y morir por mis pecados y por los tuyos también. Y si Él fue capaz de hacer eso, nosotros no somos capaces el día de hoy de abrir una Biblia. Cuando yo voy a predicar a una iglesia, yo siempre hago esta pregunta: ¿cuántas personas leen la Biblia diariamente? Y cierro mis ojos. Ya. Ni la mitad, ni el 25%, porque es una triste realidad. Los cristianos no leen la palabra de Dios. Los cristianos muchas veces están haciendo cosas que no deben de hacer. Amén. En el libro, aquí en el mismo Lucas, en el capítulo 10, dice, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, le dijo, no teman, desde ahora os haré pescadores de hombres. Y el versículo 11 dice, y cuando llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, lo siguieron. Mi querido hermano, ellos estuvieron frente a Jesús, experimentaron, vivieron, sintieron a Jesús y vieron cómo los peces aparecieron en los barcos. Ellos estaban presenciando el mismo poder de Dios. ¿Y sabe qué? Ellos tomaron la mejor decisión cuando dejaron los peces. ¿Sabe por qué? Porque los peces se podían vender y el dinero se podía gastar. Se podían freír, se podía hacer ceviche, no sé qué, con algo se podía hacer con los peces, se podían comer, pero igual desaparecían y se acababan. Igual los peces iban a desaparecer, se iban a convertir en nada. Pero ¿sabe qué? Ellos fueron tras de Jesús, la fuente inagotable de vida. Y déjeme decirle, hermano, que la fuente inagotable de vida el día de hoy es la palabra de Dios, es la palabra del eterno Dios. No hay nada mejor ni nada más importante que la palabra de Dios. Nosotros no simplemente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Aquí podemos ver qué es lo que pasó. Un hombre, Pedro, sin Dios, sin Jesús, un hombre perdido,
un hombre completamente destinado al fracaso. Porque eso es lo que somos sin Cristo. Eso es lo que somos sin Cristo. Sin Cristo estamos destinados al fracaso. Si usted que me está oyendo ahí, tiene algún amigo, tiene alguna persona que esté pasando por momentos difíciles, que esté enfermo, que esté con problemas de drogas, que esté con problemas de alcohol, que esté con problemas, con situaciones, vaya usted y dígale, Jesús puede cambiar tu historia. Jesús puede venir aquí, puede estar contigo, recíbelo en tu corazón para que tu vida cambie. Cuando Jesús llamó a Mateo, no le preguntó, Mateo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? En Mateo capítulo 9, versículo 9, él no le dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a estar? ¿Y cómo la vamos a hacer? No, simplemente se levantó y lo siguió. Y el día de hoy, en esta mañana, Jesús te está llamando. Ahí donde tú estás, a través de un televisor, de un iPad, de no sé qué es lo que tú estés viendo. Yo quiero decirte que Jesús te está llamando. Jesús quiere hacer una gran obra con tu vida. Muchas veces cuando nosotros nos miramos, cuando yo me convertí al Señor, después de 2 semanas que había dejado las drogas y estaba en una cocina, allá en la casa de San Germán, en la casa donde yo le entregué mi vida a Cristo y empecé a aprender lo que es el Evangelio y empecé a aprender lo que era la palabra de Dios. Se me acercó el pastor Jaime, me acuerdo, y me dijo, tú vas a ser un hombre de Dios. Tú vas a ser un predicador de la palabra. Eso ha sido hace 28 años. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, cree a Dios y estará seguro. Créele a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros tenemos en la iglesia Victory, un hombre de Dios que Dios ha levantado para guiar nuestras vidas. Nosotros en la iglesia Victory tenemos un hombre llamado Luis Salazar, conocido como Luis Perú, que es la persona que Dios ha puesto para guiar nuestra. Aquí en Brasil, muchas veces las personas se quedan pensando cuando me preguntan, ¿y quién es tu pastor? Yo le digo, mi pastor se llama Luis Salazar. ¿Y hace cuánto tiempo que es tu pastor? Le digo, hace 28 años desde que me convertí. ¿Y nunca has cambiado de pastor? No, porque no se puede cambiar de pastor. Hasta donde yo sé, mi pastor es Luis Salazar y no lo puedo cambiar. Ahora, yo no sé, ahora hay nuevas doctrinas, nuevas tendencias, nuevas denominaciones y nuevas cosas que yo no sé cómo andan inventando por ahí, cosas diferentes. Yo no sé, no tampoco quiero entrar en detalles en eso, pero mi pastor es Luis Salazar, mi iglesia es la iglesia de Victory y ahí voy. Y gracias a Dios que he podido entender eso y mantenerme en ese principio bíblico, porque es un principio bíblico. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros pastores. Amén. Voy a concluir este mensaje leyendo el capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Y si me acompañan a leerlo, es la historia de cómo Jesús llamó a Mateo. Y el título del mensaje yo le puse que si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Es porque en estos tiempos muchas personas han estado siguiendo otras corrientes, siguiendo otras cosas, mirando otras alternativas, pero yo quiero seguir creyendo como al comienzo. Siempre le pido a Dios, Señor, hazme como un niño, manténme como un niño, haz que yo pueda humillarme como un niño, haz que pueda yo volver a vivir siempre en el primer amor, mantenerme siempre en ese primer amor, poder estar en ese primer amor, poder mantenerme humilde. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, les aseguro que si no se hacen como ese niño no entrarán en el reino de los cielos? Tenemos que mantenernos. Y mire, Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la escritura, Jesús vio un hombre llamado Mateo y le dijo, sígueme, sígueme.
Hay mucha gente que va a seguir otros caminos. Hay mucha gente que va a seguir otras doctrinas. En la Biblia dice, en el libro de Timoteo también, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mi querido hermano, sigamos a Jesús, vivamos con Jesús, andemos con Jesús, estemos constantemente velando, vigilando para que el enemigo no pueda contaminar nuestras mentes. Tenemos que guardar nuestra mente en Cristo, tenemos que guardar nuestra mente en la palabra de Dios. Déjate de estar viendo cosas que no debes ver. Déjate de estar viendo cosas que no debes ver. Déjate de estar escuchando voces que no debes escuchar. Déjate de estar andando en lugares que no debes de andar. Déjate de estar pensando en cosas que no debes de pensar. Y continuemos y andemos en la fe en Cristo Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo, le dijo, sígueme. Le dio una orden, le habló en modo imperativo. Y gracias a Dios, que Mateo se levantó y siguió a Cristo. No le preguntó a dónde voy. No le preguntó a dónde voy, qué voy a hacer y cómo voy a hacer y qué vamos a hacer. No, simplemente se levantó y siguió a Jesús. En esta mañana, ahí donde tú estás, yo quisiera que puedas tú, si es que no conoces a ese Jesús, si no conoces a ese Jesús que nos llama y toca la puerta de nuestro corazón, que me llamó hace 28 días, mire, quien quiera que usted sea, yo he sido una persona que no podía dejar de consumir drogas ni un día. Yo he sido una persona que no podía dormir por causa de las drogas. Era una persona que estaba adicta a la marihuana, a la pasta básica de cocaína, a la cocaína. No podía dormir 2, 3 días sin dormir, consumiendo droga. Un día llegué a un lugar llamado Centro Victoria del Perú y me presentaron a Jesús. El pastor que me recibió me dijo lo siguiente: tu problema no es la droga, tu problema es el pecado. Si tú aceptas a Jesús, en este momento tú vas a ser libre. Y a cualquiera que me esté escuchando por este medio, a cualquiera que esté escuchando este mensaje, cualquiera sea tu condición, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea lo que te esté pasando, sea lo que te esté pasando, estés en la situación que estés, estés fracasado, estés quebrado, estés sin empleo, seas drogadicto, seas alcohólico, seas lo que seas, déjame decirte que el problema más grande que puedas tener, Jesús lo puede solucionar. Jesús en esta mañana puede entrar en tu barco. Jesús en esta mañana puede hacer que tu vida cambie completamente. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde ya, bueno, aquí en Brasil es tarde, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias porque a través de este medio podemos recibir tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Y primeramente quiero orar por aquellos que no conocen a Jesús. Aquellas personas que creen que Jesús es un cuadro o que Jesús está clavado en una cruz, en un madero. No, Jesús está vivo. Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y en esta mañana Él puede traer libertad a tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, toca mi corazón y cambia mi vida. Y ahora con la iglesia Victory, quiero hablar con la iglesia Victory. Hermanos, mantengámonos firmes. Hermanos, hemos decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás. Hemos decidido seguir a Cristo. Las naciones nos esperan. Si tú supieras, mi querido hermano, si en un minuto tú podrías entender simplemente lo que Dios puede hacer con tu vida. Mira lo que ha hecho conmigo.
un adicto a las drogas, un hombre que no tenía ningún futuro, un hombre sin familia. Me ha convertido en un hijo de Dios, me ha entregado una familia para cuidar. El día de hoy estoy sirviendo a Dios en una nación que tiene 200 millones, yo no sé cómo, no sé en qué momento esa gracia salvadora, redentora, purificadora de Cristo Jesús hizo eso conmigo. Lo único que te puedo decir es que si tú dejas entrar a Jesús en tu barco, que si tú dejas entrar a Jesús en tu estructura mental, física y emocional, dejas que Él tome control de todo lo que tú eres a través de su palabra y pueda Él hacer una regeneración en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, Él va a hacer cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Los que me conocen allá en Perú y en otros lugares saben y conocen mi testimonio. Conocen que era un drogadicto que no podía ni conmigo mismo. Y el día de hoy Dios me ha encargado predicar su palabra, Dios me ha encargado una familia y Dios me ha encargado una nación para que yo pueda llevar el evangelio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, la palabra ha sido expuesta, la palabra ha sido predicada. Les invito a que todos los días lean su Biblia, les invito a que todos los días compartan del evangelio de Jesucristo. Ha sido una gran bendición poder estar con ustedes. Que Dios los bendiga.